Muy bien, bueno, entonces toma tu Biblia y anda buscando el Evangelio de Mateo capítulo 4, que es en donde vamos a comenzar hoy. Y hoy te quiero compartir algo acerca de los discípulos y los apóstoles. Ese sería el título de la enseñanza que te quiero compartir en el día de hoy. Bueno, y según un diccionario bíblico, un discípulo es más que un alumno, ¿sí?, que se sienta a escuchar a su maestro. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado, no simplemente escucha. La palabra griega que se traduce como discípulo indica que es un aprendiz, pero no solo de pensamiento o simplemente escuchando, sino que va acompañado de esfuerzo por aprender. Entonces vamos a empezar, hoy vamos a estar mucho con los evangelios, vamos a empezar a ver a Jesucristo cuando va llamando a algunos de los que lo iban a seguir, que iban a ser sus discípulos, ¿no? Hablando del tema. En Mateo 4, entonces, espero que haya llegado, versículos del 12 al 25, leemos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos estos versículos te los leí para que vos sepas el contexto en el cual vamos a leer ahora el momento puntual donde Jesucristo empieza a llamar a algunos de los que van a ser sus discípulos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Ves? Fíjate. Acá lo que leímos en este pasaje no solamente es el llamado a Pedro y Andrés, a Jacobo y Juan, su hermano, sino que también nos muestra algunas cosas particulares, ¿sí? Que también esa fama de Jesucristo con todo lo que hacía se difundió y le seguía mucha gente, ¿sí? Lo seguía mucha gente. Toda esa gente que lo seguían y escuchaban para aprender, bueno, eran discípulos. Jesús siempre, ¿sí?, con las instrucciones de su Padre, con nuestro Padre Celestial, fue rodeándose de muchas personas, porque lo seguían, ¿sí? Pero lo seguían no solamente para escuchar a algunos, sino que también escuchaban y también trataban de aprender, ¿sí?, con el esfuerzo de aprender, como te comentaba y te compartía la definición del diccionario bíblico de lo que quería decir discípulo, que era más que un alumno para escuchar, ¿sí?, sino que es para aprender y que lleva
conlleva un esfuerzo para ese aprendizaje, el de un discípulo, ¿no? Vamos a seguir en Mateo, pero en el capítulo 9, porque te quiero compartir otro momento en donde llamó a otro de sus discípulos, ¿sí? Mateo 9, unos capítulos más adelante de donde estábamos, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Punto seguido. Y se levantó y le siguió. Aparentemente no objetó nada, porque después de la palabra sígueme, dice, y se levantó y le siguió. Fíjense que en los 3 llamados que leímos acá, el de Simón con Andrés, el de Jacobo con Juan y el de Mateo, automáticamente, al instante, dice en el pasaje de Mateo 4 y en el de Mateo 9, dice que enseguida se levantó y lo siguieron, ¿sí? No dudaron. Dice al instante. Lo remarqué cuando lo leí. Al instante lo siguieron. Dios dejó en su palabra, también vamos a ir al otro evangelio, al evangelio de Lucas, capítulo 9, porque vamos a leer un ejemplo que Dios dejó en su palabra de algunos que no hicieron eso, que al llamarlos no lo siguieron al instante, ¿sí? Vamos a leer Lucas 9, no te quiero adelantar nada, Lucas 9, versículos 59 al 62. Y dice, a ver, espero que haya llegado, versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y en el 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto en poquitas palabras significa que aquel que decide seguirlo, pero mira para atrás, viendo todo lo que tiene que hacer, no dejando todo eso, no hace lo correcto, ¿sí? Porque vos fíjate, imaginate esta figura donde una persona agarra el arado, ¿sí?, para poder hacer el surco en la tierra, y si mira para atrás, el surco le va a salir torcido. Entonces, estas 2 personas son 2 ejemplos en donde Jesucristo lo invita a que lo sigan, pero sin embargo ellos dicen: sí, te voy a seguir, pero hay objeciones. Si queremos buscar los peros, los podemos encontrar, seguro, ¿sí? Pero los discípulos primeros que leímos, ellos dijeron al instante, no lo dudaron, lo siguieron. No pensaron en todo lo que tenían que dejar. Al instante lo siguieron. En cambio, estos últimos ejemplos, los 2 tuvieron una excusa para hacerlo más tarde. Después, sí, lo voy a hacer, pero déjame que primero tengo que hacer esta otra. Estoy ocupado en otra cosa, tengo que hacer otra cosa. No todos los que llamaron entonces estuvieron dispuestos al instante para seguir a Jesucristo. Hoy, ahora, nosotros en nuestro tiempo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque nosotros también somos llamados. ¿Qué le decimos? Sí, espera, te voy a seguir, pero espera que termine de tener un poco más de tiempo, así hago lo que vos me pedís. O sí, te quiero seguir, pero espera que tengo que estudiar. Primero termino de estudiar, tener un poco más de tiempo y después sigo. O cualquier otra cosa, búscale la excusa que quieras, ¿sí? Dios sabe que si uno pone a Dios primero, todo lo otro que vos necesitas hacer, ¿sí?, en esta vida, te lo va a acomodar y te va a dar el tiempo suficiente para hacerlo. La cuestión es la disposición de corazón, ¿sí? ¿Qué somos? Estas personas que le dicen: sí, te voy a seguir, Señor,
pero déjame que me despida de tal persona, o esperá que termine de tener un poco más de tiempo y después sí, ¿sí? O al instante digo, sí, te voy a seguir. Y vos acomodame todas las otras cuestiones que tengo por hacer, dame el tiempo necesario, pero primero estás vos, Dios. No tenemos que esperar ser llamados, ¿sí? Te recuerdo que ya somos llamados como hijos de Dios, ¿sí? Si sos hijo de Dios, si confesaste y creíste que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sos hijo de Dios, que es lo que dice Romanos 10:9, ¿sí? Si sos hijo de Dios, ya sos un llamado de parte de Dios. Dios está esperando que vos le respondas. Si al instante lo seguís, o si le decís, esperá, yo te voy a seguir, pero esperá que tenga un poco más de tiempo para vos. Eso Dios está esperando nuestra respuesta. Te invito a que vayas por un momento, dejá ahí una marquita en los evangelios porque vamos a volver. Por un segundo vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Para que vos veas que lo que yo te dije recién, que ya si sos hijo de Dios, ya sos llamado, ¿sí? Dios te llamó con un propósito. En 1 de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Te diste cuenta que al principio dice que ya fuimos llamados? No tenemos que esperar ser llamados. Ya todos fuimos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer? Dios ya nos llamó a servirlo a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dirige en la iglesia, es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Como nosotros, como miembros de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo nos dirige. El llamado es para todos. Eso es otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si somos hijos de Dios, ya fuimos llamados. Y fuimos llamados todos. No hay privilegiados para Dios. Para Dios todos sus hijos son iguales. Por favor, volvé al Evangelio de Juan, capítulo 3. Te dije que íbamos a volver mucho a los Evangelios. Juan 3, versículo 16. Vas a ver que vamos a leer un pasaje en donde vas a darte cuenta de que no hay privilegiados para Dios. Si Dios llamó a todos sus hijos para servir. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leíste conmigo, ¿no? Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. ¿Sí? Y en 1 de Timoteo 2 también incorpora otra cuestión más a tener presente, de que para Dios no hay privilegiados, ¿sí? Para nuestro Padre, todos sus hijos somos exactamente iguales. En 1 de Timoteo 2, versículo 4, dice, el cual, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es todos, todos, todos. No es todos excepto Adriana, ¿sí? Es todos. Como el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y todos los hombres vayan al conocimiento de la verdad, y Dios pagó con la vida de su Hijo Jesucristo para que todos y cada uno de nosotros tengamos vida por siempre, Dios nos llama a todos también para que sigamos los pasos de nuestro Redentor Jesucristo. Es nuestra decisión qué respondemos. Si ponemos una excusa como lo que terminamos de leer en Lucas 9, o si hacemos como en los primeros pasajes de Mateo,
donde al instante de que Jesucristo llamó a algunos de sus discípulos, al instante lo siguieron. Volvamos a Lucas 6, ¿sí? Mantené ahí una marquita cerca de los evangelios porque vamos a estar mucho ahí. Lucas 6, versículo 12, ¿sí? En la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Si vos leíste algo de la palabra de Dios, habrás notado, ¿sí? Y si no, seguramente lo vas a notar cuando vayas leyendo la palabra de Dios, habrás notado que se menciona en algunas oportunidades, habla de discípulos y en otras oportunidades de apóstoles, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre eso. ¿Por qué se menciona discípulos por un lado, apóstoles por otro? En Lucas 6, versículo 12 al 16 vamos a leer. Dice, en aquellos días, él, hablando de Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjate, después de pasar toda la noche orando a Dios, en el 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Acá en un solo versículo están estas dos palabras, discípulos y apóstoles. Sigo leyendo en el 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, todos estos los eligió como sus apóstoles. En el 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos son los 12 apóstoles que Jesucristo, luego de toda una noche orando, ¿y qué te pensás que estuvo haciendo toda la noche orando? Consultando con el Padre, porque estas personas no fueron elegidas por el mismo Jesucristo, estuvo elegido por Jesucristo, pero en función de las órdenes que le dio Dios, su Padre, porque Jesucristo no se movía sin consultarle nada a su Padre. Bueno, la palabra apóstol, ¿sí? Entonces, que figura acá, ya te dije lo que quería decir discípulo, la palabra apóstol acá deriva de un verbo que significa enviar, ¿sí? Un verbo griego que significa enviar. Esta palabra, que acá se traduce como apóstol, en algunos otros lugares aparece como traducida la misma palabra, pero como enviado, delegado o mensajero, ¿sí? Y acá se traduce como apóstol, ¿sí? Si querés, anotá solamente las referencias para que veas que, por ejemplo, en Juan 13:16, la palabra enviado es la misma palabra que la que terminamos de leer acá como apóstol, ¿sí? Y en Filipenses 2:25 figura esta misma palabra, pero traducida como mensajero. Entonces, un apóstol es un enviado, es un mensajero. El grupo de los 12 apóstoles que Jesucristo seleccionó para una tarea especial, ¿sí? Para que de manera especial sean sus compañeros, su compañero constante. Vos fíjate que a partir de este momento en adelante, si vos lees los evangelios, vas a notar que está Jesucristo con sus 12 apóstoles siempre. Iban a ser sus compañeros constantes, los que iban a continuar con la proclamación del mensaje del reino de Dios luego que Jesucristo ascendiera a la diestra del Padre, que en este momento se encuentra. Porque a lo largo de todo su ministerio, Jesucristo proclamó el reino venidero, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacía Jesucristo? En ese trayecto, en ese casi un año de su ministerio, le fue instruyendo a sus 12 apóstoles para que siguieran ese camino, ese mandato, ese mismo trabajo de proclamar el reino de Dios. Los 12 discípulos, esos elegidos especiales, los apóstoles, iban a recibir una instrucción especial de parte de Jesucristo. Los apóstoles preguntaban, Jesucristo les enseñaba, ellos oían, creían y actuaban en consecuencia, es decir, que obedecían, ¿sí?
no cuestionaban, no ponían excusas, hacían las cosas al instante. Sigamos entonces en los evangelios. En Marcos 7, versículo 17. Marcos 7, 17, vamos a leer algunos pasajes así muy salpicaditos de distintos evangelios para que veas cómo se movía, cómo interactuaba Jesucristo con sus apóstoles y cómo iban aprendiendo de Jesucristo y Jesucristo les enseñaba. Mirá, por ejemplo, en Marcos 7, 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Sí? Te cuento el contexto más o menos, después si querés leer todo el comienzo de Marcos 7, Jesucristo enseñaba por parábolas. Y entonces cuando volvían, los discípulos, que serían estos apóstoles, ¿sí?, que estaban siempre con él, le preguntaban acerca de las parábolas. ¿Por qué? Porque querían aprender. En Lucas 11, otro ejemplo de cómo se manejaba, qué relación tenían los apóstoles con Jesucristo. Lucas 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Entonces también les pedía, los discípulos le pedían que les enseñe, y Jesucristo con mucho gusto les enseñaba. Luego les enseñó. Vos seguí leyendo después el capítulo 11. En Mateo 9, versículo 36, una instrucción que le dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles, algo por lo cual uno podía orar y al día de hoy podemos seguir haciéndolo. Mateo 9, versículo 36 en adelante, y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Por esto mismo, fíjate que le pedía que rueguen al Señor de la mies, que envíen obreros a su mies. ¿Sí? Que le roguemos a Dios que surjan más personas que deseen servir. Porque hay mucha gente que está desamparada, dispersa como ovejas que no tienen pastor, dice en el versículo 36. Por esto es lo que tenemos que seguir rogando a Dios. Por eso es que tenemos que decidirnos qué hacemos con el llamado que nos hizo Dios, de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en Mateo, pero en el capítulo 26. Estábamos en el 9, nos vamos al 26. Fíjate, te hablé de que los apóstoles le preguntaban para poder aprender, ¿sí? Y Jesucristo les enseñaba y los instruía. Y fíjate cuál era la actitud de los apóstoles. En Mateo 26, versículo 18. Solamente tomé algunos ejemplos para que veas. En el 18 dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y en el 19 está cómo respondieron a este pedido de Jesucristo. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. No objetaron nada, escucharon, oyeron y actuaron en consecuencia. ¿Sí? Obedecieron. Sigamos en Mateo en el capítulo 28. Otro ejemplo más. 28 del 8 al 10. Vamos a leer en principio. Del 8 al 10 en el capítulo 28. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro, esto ya es el momento en donde, el momento que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos,
¿Mm? Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Qué nuevas? Que Jesucristo, Dios lo había resucitado de los muertos. ¿Mm? Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: «No temáis, id», una orden, «id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán», dice. Y salta al 16. Esa fue la orden, que vayan y le digan las nuevas noticias, la nueva noticia a sus hermanos, y que vayan a Galilea porque allí lo iban a ver, ¿sí? Y en el 16, fíjate lo que pasó. Dice: «Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea». Y sí, lógico, si esa era la instrucción de Jesucristo. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos no sabían si era verdad o no. Tenían el libre albedrío de haberle creído o no a estas mujeres. Sin embargo, obedecieron, porque venía la instrucción del Señor Jesucristo. Ellos obedecían a su Maestro. Luego que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día de su muerte, se presentó con su cuerpo transformado. Este fue el caso en donde terminamos de leer recién, ¿sí? Su nuevo cuerpo, como lo vamos a tener nosotros cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, esa misma naturaleza de cuerpo. Vamos a ir a Marcos 16 mientras tanto. Y luego en ese lapso de 40 días que Jesucristo estuvo con su cuerpo vivificante, con su nuevo cuerpo, les dio instrucciones, les siguió dando instrucciones a sus apóstoles, ¿sí? Antes de su ascensión, porque él sabía que iba a ir al Padre. Entonces tenía que dejar todo en orden, podríamos decir, todo bien clarito, todas las instrucciones para que sus apóstoles pudieran seguir trabajando con el ministerio que él había comenzado a hacer. En Marcos 16, 14 y 15 dice: «Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo», acá viene la orden: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Hizo excepción de personas? No, porque para Dios no hace excepción de personas. Y esa fue la instrucción que Dios le dio a Jesucristo, que le diga a sus apóstoles, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque el Señor Jesucristo dio la vida por cada una de esas criaturas, de cada una de esos ser humano. Vamos a ir al Evangelio de Lucas ahora, 24. Lucas 24, versículo 44. Fíjate que en la palabra de Dios es todos, 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 ¿sí? Dios nos unifica, nos mira como un todo. Somos un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Somos una iglesia. Jesucristo dio la vida por todos nosotros, ¿sí? Y Él aceptó dar su vida por todos nosotros. Y hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Lucas 24, versículo 44 al 49 leemos: «Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros», ¿sí? Con su cuerpo mortal de ser humano, persona, ser humano igual que nosotros, ¿no? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjate, les abrió el entendimiento para que entendieran bien, para que comprendiesen las escrituras.
y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dice a sus apóstoles, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué le estaba prometiendo? Que en muy poquitos días en la ciudad de Jerusalén iban a recibir el don de Espíritu Santo, la comunión perfecta de Dios con el hombre, ¿sí? Los apóstoles entonces comenzaron con lo que les encargó nuestro Señor, ¿sí? Y lo continuaron cada uno, y lo tenemos que continuar cada uno de nosotros. Ellos lo continuaron y así, generación tras generación, se difundió como Dios, a través de su palabra, instruyó a Jesucristo a sus apóstoles que vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el deseo de Dios que todos seamos salvos y que vayamos al conocimiento de la verdad. Entonces Jesucristo instruyó eso a sus apóstoles antes de que ascendiera, porque es importante, ¿sí? Nosotros somos necesarios para la difusión de la palabra de Dios. Entonces, bueno, los apóstoles comenzaron y nosotros lo continuamos. Cada uno de nosotros tenemos que seguir con ese mandato. En un comienzo, ¿sí?, tené presente que la promesa era para un sector de la gente, ¿sí? No era para todas las personas, era para el pueblo de Israel, que lo llamaban el pueblo elegido, pero con un acontecimiento muy importante que lo relata en la palabra de Dios en Hechos 11. No vamos a ir porque es un relato muy largo, pero te invito a que después lo leas. Es el relato donde Pedro, ¿sí?, presencia, ¿sí?, el derramamiento del don de Espíritu Santo a Cornelio. Y te cuento que Cornelio no pertenecía al pueblo de Israel, era los llamados gentiles, ¿sí? No era judío. Entonces Pedro entendió que Dios absolutamente no hace acepción de personas, ¿sí? Esto lo vas a poder leer con tranquilidad en Hechos capítulo 11, ¿sí? Que Dios lo que da, lo da para todos, ¿sí? Y cuando Dios dice para todos los hombres, ¿sabes lo que quiere decir? Para todos los hombres y mujeres, estamos hablando, hombres, raza humana. El encargado de predicar el Evangelio a los gentiles, te cuento, ¿sí?, o te recuerdo, si lo sabes, fue precisamente Saulo, que luego fue llamado Pablo. Sí, Pablo. Ese Pablo, que antes se llamaba Saulo, fue el gran perseguidor de la iglesia del primer siglo. Fue el que consintió la muerte de Esteban. Ese mismo respondió al llamado del mismo Jesucristo, que directamente se lo hizo. Y eso sí lo vamos a leer en Hechos 22, ¿sí? Hechos capítulo 22, vamos a ver el momento en donde Jesucristo hizo el llamado para que lo siguiera a Saulo hasta ese momento. Y luego fue llamado Pablo. Pero ese Saulo era el peor enemigo de la iglesia. Perseguía a la iglesia para matar a las personas que hablaran de Jesucristo. Y entonces, ¿te das cuenta? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, porque Jesucristo también entregó la vida por ese Saulo. En Hechos 22, versículo 6, vamos a empezar a leer hasta el 16. Pero aconteció, esto está relatando Pablo, va contando lo que le sucedió, ¿sí? Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía,
De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: fíjate, mirá lo que respondió, ¿sí? Y dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, y acá está el mensajero, vendría a ser, ¿sí? Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjate, este Saulo, ¿sí?, que era el primer perseguidor de la iglesia, ante el llamado de Jesucristo, inmediatamente vino la pregunta: ¿qué eres, Señor? ¿Sí? La disposición: ¿qué eres, Señor? Y siguió las instrucciones que Jesucristo le hizo. Le dijo, ¿sí? Y luego Ananías le explicó bien, ¿sí? Le dijo: vos vas a ser el encargado de poder hablar, de proclamar el Evangelio, ¿sí? Dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Hoy contamos con la palabra revelada de Dios, que se lo reveló a Pablo, a este Pablo, ¿sí? Hoy nosotros contamos con la palabra de Dios gracias a lo revelado por parte de Dios a este Pablo en nuestras Biblias. Fíjate qué importante fue la decisión de Pablo en ese momento a responder ese llamado. Y a través de Pablo, por revelación de Dios, tenemos a disposición grandes promesas, grandes verdades que Dios le reveló a Pablo para que nosotros podamos estar en conocimiento de esto y gozarnos de esta palabra. Te repito, nosotros ya fuimos llamados a servir. Trabajemos para ser buenos apóstoles, ¿sí?, de Dios. Buenos apóstoles de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Y para ir terminando te voy a compartir 2 registros más. El primero en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7. Que dice, del 7 al 9 vamos a leer. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Lógico, porque si fuera por nuestras obras, no lo mereceríamos, ¿no? Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el último pasaje, con respecto a lo mismo, a que somos ya fuimos llamados
al ser hijo de Dios, fuimos llamados a un llamamiento santo, ¿sí? Un llamamiento selecto, puesto aparte, eso significa ser santo, ¿sí? Como pasó con los discípulos y los apóstoles. Esos apóstoles fueron puestos aparte. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, 1 de Pedro 1, 13 al 16, leemos: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el momento del retorno del Señor Jesucristo esto. 14. ¿Cómo tenemos que esperar? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vivir en santidad es vivir como es digno de un hijo de Dios, ¿sí? Dios nos llamó con un llamamiento santo, leímos en 2 de Timoteo 1, nos puso aparte, ¿sí? Cada hijo de Dios fue llamado con este llamamiento, ¿sí? Entonces, andemos como hijos de Dios, como es digno de hijos de un hijo de Dios. Fuimos elegidos, porque para que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad, nosotros, los hijos de Dios, somos los encargados de poder dar a conocer esas verdades, de acercar a las personas a Dios y que así sean salvas y también vayan al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos consuela, nos llena de gozo, poniendo nuestra esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y no solamente eso, en la vida por siempre en el reino de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios, creámosla y actuemos según ella. Trabajemos para ser apóstoles obedientes a esa voluntad. De esa manera nos vamos a mover como es digno de un hijo de Dios. Y por otro lado, tengamos también siempre presente tener atentos nuestros oídos espirituales para escuchar y oír y dejarnos guiar por las recomendaciones y los consejos que Dios nos puede dar para guiarnos en situaciones particulares, ¿sí? La palabra de Dios nos guía día a día, pero en situaciones particulares Dios no va a tener problema de guiarnos para saber cómo nos tenemos que mover. Entonces tengamos también presentes, atentos nuestros oídos espirituales para ser apóstoles obedientes, como hijos de Dios viviendo en santidad, ¿sí? Porque fuimos elegidos por Dios para poder proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir lo que Él quiere, que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. Dios nos necesita, Dios ya nos llamó, ahora está esperando nuestra respuesta, ¿qué hacer? Por eso, Padre, te damos gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, por tu palabra tan sencilla, tan clara, tan amorosa, Dios, de habernos tenido en consideración, de habernos llamado, Padre, para poder servirte. Gracias por darnos todas las instrucciones, por darnos todo lo necesario para poder prestarte servicio, para poder ser tanto un apóstol como un servidor tuyo, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por esto, por enseñarnos a discipularnos, Dios, a disciplinarnos con tu palabra, Padre, para poder servirte cada vez más. Gracias por quienes han estado escuchando esta maravillosa enseñanza de tu palabra, Dios, para poder entenderla, para poder llevarla al corazón y llevarla por práctica. Gracias, Dios, por abrir cada día más puertas, Padre, para que tu palabra
corra, Dios, para que tu palabra fluya, Dios Todopoderoso. Gracias por esto, por tu bendición, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien.